Amigo, ¿alguna vez has sentido que la vida parece estar llena de desafíos que te superan? A veces, la vida nos lanza tantas preguntas, tantas dificultades, que nos sentimos perdidos en medio de la oscuridad. Pero hay una verdad poderosa que quiero que entiendas hoy. Dios tiene sabiduría para ti, una sabiduría que no solo te guía, sino que transforma tu vida por completo. Y quiero que, mientras escuchas este mensaje, te detengas por un momento y reflexiones sobre lo que aprendiste en tu caminar con Dios. Escribe en los comentarios qué lecciones te ha enseñado la Biblia. Al hacerlo, no solo compartes tu experiencia, sino que también ayudas a otros a aprender de ti. Dios quiere que compartamos nuestras vivencias. Es una forma de predicar su palabra, de ser luz en este mundo. Al compartir, enseñamos, aprendemos y crecemos juntos. Hoy nos adentramos en un misterio de la Biblia que cambiará tu vida para siempre. Vamos a hablar de cómo Dios nos enseña a tener sabiduría para nuestra vida. Y lo haremos a través de los versículos más profundos que jamás hayan sido escritos. La sabiduría divina no solo es algo que buscamos, es algo que Dios derrama sobre nosotros generosamente si lo buscamos con un corazón sincero. Pero, ¿cómo podemos realmente obtener esa sabiduría? ¿Cómo podemos abrir nuestro corazón a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros? Hay una historia que me gustaría contarte para comenzar. Imagina que estás en una sala oscura, sin saber hacia dónde ir. La única luz en el lugar es una vela pequeña, pero lo suficientemente brillante como para que puedas ver el camino. Eso es lo que la sabiduría de Dios es para nuestra vida. Esa pequeña luz. Cuando confiamos en Él, Él ilumina el camino, incluso cuando todo lo demás está oscuro. Él es la luz de nuestro sendero, y con su sabiduría, podemos avanzar con confianza, sabiendo que nunca estamos solos. Uno de los aspectos más impresionantes de la sabiduría de Dios es que no es un conocimiento frío o distante. Es una sabiduría viva, una sabiduría que viene de su corazón y que quiere impactar profundamente nuestro ser. ¿Sabías que Dios te invita a acercarte a Él, no solo para conocer más de Él, sino para experimentar su amor y compasión? La Biblia está llena de ejemplos de personas que, al buscar sabiduría, fueron transformadas. Pero no es solo un deseo que Dios tiene de darnos conocimiento. Es una invitación a vivir con propósito, a vivir una vida plena, guiados por su sabiduría. Ahora bien, hay algo que quiero que sepas antes de que sigamos. La sabiduría de Dios no siempre llega en el momento que esperamos. A veces parece que estamos buscando respuestas, pero la vida sigue siendo confusa. La respuesta no es necesariamente inmediata. Sin embargo, Dios nos llama a ser persistentes, a no rendirnos. La sabiduría de Dios a menudo viene en el tiempo perfecto. Y en ese tiempo perfecto, todo lo que hemos aprendido a lo largo del camino tendrá un impacto eterno. Te invito a reflexionar sobre este pensamiento. La sabiduría no es solo para que la guardes para ti. Dios quiere que la uses para bendecir a los demás, para ser un canal de su amor y bondad. Cuando aplicamos la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria, todo cambia. Nuestros corazones se llenan de paz, nuestras decisiones se vuelven más claras y nuestras relaciones florecen. El propósito de Dios no es solo que vivamos bien, sino que vivamos de manera que Él sea glorificado en todo lo que hacemos. Recuerda, la sabiduría no es solo conocimiento, es acción y transformación. Si realmente queremos que la sabiduría de Dios impacte nuestras vidas, debemos estar dispuestos a actuar sobre ella, a vivir de acuerdo con lo que Él nos enseña. La sabiduría de Dios tiene el poder de hacernos ver el mundo con otros ojos. Te invito a unirte a mí mientras exploramos algunos de los principios clave que la Biblia nos da sobre la sabiduría. Sigue conmigo, porque esto cambiará tu forma de ver tu vida, tus decisiones y tu caminar con Dios. Al final de este video, no solo tendrás conocimiento, sino que estarás listo para tomar decisiones sabias que te llevarán a vivir una vida llena de propósito y bendición. Ahora bien, antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios una situación reciente donde sentiste que la sabiduría de Dios te ayudó. Tu testimonio es una forma poderosa de compartir lo que Dios está haciendo en tu vida, y al compartirlo, estás predicando su palabra. Vamos a aprender todos de todos.
No dejes pasar la oportunidad de ser de bendición para otros. La sabiduría divina es un regalo increíble y no tiene límites. Es como un río que fluye, que nunca se detiene. Así como el río fluye continuamente, así lo hace la sabiduría de Dios. Cuando la buscamos, más fluye en nosotros y más impactamos a otros. Este viaje hacia la sabiduría de Dios es un proceso continuo y a cada paso, más descubrimos de su amor, su bondad y su verdad. Ahora que hemos comprendido cómo la sabiduría divina es un regalo que Dios nos ofrece para guiarnos en nuestro caminar diario, es hora de hablar de cómo esa sabiduría puede transformar nuestras decisiones. Si alguna vez has enfrentado una situación difícil, sabes lo crucial que es tomar decisiones sabias. Las decisiones que tomamos no solo afectan nuestra vida, sino también a las personas que nos rodean. La sabiduría de Dios no es algo que simplemente debe acumularse en nuestra mente, sino que debe reflejarse en nuestras acciones diarias. ¿Te has preguntado alguna vez si estás tomando las decisiones correctas? Todos hemos estado allí. Es fácil sentirse perdido cuando nos enfrentamos a elecciones difíciles. Pero quiero que sepas algo importante: Dios te ha dado la capacidad de tomar decisiones sabias. La Biblia nos dice en Santiago 1, versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es una promesa increíble. Dios nos invita a pedirle sabiduría, y Él la da generosamente, sin reproche. Él no te juzga por no saber qué hacer, ni se enoja por tus dudas. Al contrario, Él quiere que te acerques a Él con un corazón dispuesto a recibir su guía. ¿Sabías que las decisiones sabias no se basan solo en la lógica humana, sino en la sabiduría espiritual que viene de un lugar mucho más profundo? Dios tiene una perspectiva que trasciende nuestra comprensión limitada. Recuerda que las decisiones que tomamos hoy pueden tener un impacto eterno. Si bien podemos tomar decisiones pequeñas en el día a día, cada una de ellas es una oportunidad para vivir conforme al propósito de Dios en nuestra vida. La sabiduría divina nos enseña a discernir lo que es realmente importante y lo que, a veces, solo parece ser importante. Si realmente confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos guiará para tomar las decisiones correctas, incluso cuando el camino no sea claro. Imagina por un momento que estás de pie en una bifurcación en el camino. A la izquierda, todo parece fácil, tentador y cómodo. A la derecha, el camino parece más difícil, lleno de desafíos y pruebas. ¿Cuál eliges? Las decisiones que tomamos a menudo parecen ser elecciones entre lo que es más fácil y lo que es más desafiante. Pero, ¿qué camino tomarías si supieras que el camino desafiante es en realidad el que te llevará a un crecimiento más profundo, a una vida más plena y a un propósito más grande? La sabiduría de Dios a menudo nos guía hacia el camino menos transitado, pero es el camino que trae los mayores frutos. Aquí hay algo que debes entender: no todas las decisiones se hacen de inmediato, ni todas las respuestas vienen cuando queremos. La sabiduría de Dios requiere paciencia. Es como sembrar una semilla. Al principio, no ves lo que está sucediendo bajo la tierra. Pero con el tiempo, esa semilla comienza a crecer, a desarrollarse y, finalmente, da fruto. La sabiduría divina es la misma. Al principio, puede no ser evidente cómo será el resultado, pero con el tiempo, veremos los frutos de nuestras decisiones sabias. Dios tiene un plan perfecto, y su sabiduría es el mapa que nos guía hacia ese plan. La perseverancia en la toma de decisiones es vital. En Romanos 8, versículo 28, leemos: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para ti, y cada decisión que tomes, cuando se hace con fe y en búsqueda de su sabiduría, te acercará más a ese propósito divino. El camino que a veces parece incierto se revela con claridad a medida que caminamos en fe y confiamos en Él. ¿Cómo, entonces, aplicamos la sabiduría de Dios en nuestras decisiones cotidianas? Primero, la clave está en pedirle a Dios que te guíe en cada decisión. Él no quiere que camines en la oscuridad, sino que te da luz para tus pasos.
A medida que tomes tiempo para orar y buscar su sabiduría, verás que Él te dirige, incluso en las decisiones más pequeñas. Segundo, no tomes decisiones apresuradas. En la Biblia, Salmo 38, versículo 15, dice: En ti, Señor, espero, tú, Señor, mi Dios, responderás. Es un recordatorio de que debemos confiar en Él, esperando en su respuesta, no apresurándonos a tomar decisiones sin buscar su dirección. En tercer lugar, estudia la palabra de Dios. La Biblia está llena de sabiduría práctica para nuestra vida diaria. Cada versículo es una guía para vivir de acuerdo con su voluntad. Al leer las Escrituras, te llenas de sabiduría que te ayuda a tomar decisiones que reflejan el corazón de Dios. Para ilustrar lo que te estoy diciendo, quiero contarte la historia de un hombre que, enfrentando una gran decisión en su vida, decidió confiar en la sabiduría de Dios. Este hombre había perdido su empleo y estaba desesperado. En lugar de tomar la primera oferta que le llegó, decidió tomarse el tiempo para orar y buscar la guía de Dios. Con paciencia y fe, él esperó, y Dios le abrió una puerta mucho mejor, una oportunidad que nunca había imaginado. Su sabiduría en esperar y confiar en Dios le llevó a un futuro más próspero y lleno de bendiciones. ¿Has tomado alguna vez una decisión de vida importante sin consultar a Dios? ¿Recuerdas cómo te sentiste después de tomar esa decisión? Ahora, imagina lo que sería tu vida si cada decisión fuera guiada por la sabiduría divina. Estoy seguro de que, con su ayuda, tus decisiones podrían llevarte a un lugar mucho más grande, más lleno de paz y propósito. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu vida. ¿Hay alguna decisión importante que estés enfrentando ahora mismo? Te animo a tomar un momento para orar, buscar la sabiduría de Dios y confiar en que Él te guiará. Tu futuro depende de las decisiones que tomas hoy, y si tomas esas decisiones con la sabiduría de Dios, estarás en el camino hacia un futuro lleno de bendiciones. Ahora que hemos hablado de cómo la sabiduría divina transforma nuestras decisiones cotidianas, es esencial entender cómo esta sabiduría nos fortalece para enfrentar las pruebas de la vida. Porque, si algo es cierto en la vida cristiana, es que las dificultades son inevitables. Ninguno de nosotros está exento de enfrentar momentos de crisis, de incertidumbre o de dolor. Sin embargo, quiero que sepas algo: Dios tiene una sabiduría profunda para cada prueba que enfrentas. Él no solo nos permite pasar por dificultades, sino que usa esas dificultades para moldearnos, para enseñarnos y para acercarnos más a Él. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las dificultades de la vida? Tal vez estás atravesando un momento de angustia, una pérdida, una enfermedad o una prueba económica. En esos momentos, es fácil sentirse solo, desconectado y desesperado. Pero quiero que sepas que Dios no solo ve tu lucha, sino que está contigo en medio de ella. La sabiduría divina nos enseña que, incluso en nuestras pruebas más duras, Dios tiene un propósito. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, leemos: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo es poderoso, porque nos muestra una perspectiva totalmente diferente sobre las pruebas. No somos llamados a ver las dificultades como algo meramente negativo, en cambio, la Biblia nos invita a verlas como una oportunidad para crecer, para desarrollar paciencia y, sobre todo, para confiar más profundamente en Dios. El sufrimiento nunca es fácil, pero cuando confiamos en la sabiduría de Dios, nos damos cuenta de que cada prueba tiene el potencial de fortalecer nuestra fe. Dios no nos deja solos en medio de nuestras luchas. Él está usando cada desafío para purificar nuestro corazón, para hacernos más semejantes a Cristo. La sabiduría divina, entonces, no solo nos da la paz para enfrentar las tormentas, sino que también nos enseña a ver el propósito eterno detrás de nuestras dificultades. Una de las historias más poderosas en la Biblia acerca de enfrentar pruebas es la de Job. Job era un hombre justo que perdió todo lo que tenía, su riqueza, su salud y sus hijos. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job no culpó a Dios ni se apartó de él.
En cambio, Job buscó la sabiduría de Dios y, al final, recibió una bendición mucho mayor que la que había tenido antes de su prueba. La sabiduría de Job consistió en reconocer que, incluso en la pérdida y el dolor, Dios era fiel. Esto nos lleva a una verdad importante: la sabiduría no solo se aprende en los buenos tiempos, sino en los tiempos difíciles. No es difícil confiar en Dios cuando las cosas van bien. Pero, cuando la vida nos desafía, es cuando realmente descubrimos la profundidad de nuestra fe. La sabiduría de Dios no solo se recibe cuando estamos cómodos, sino cuando estamos dispuestos a aprender en medio de las adversidades. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestras vidas cuando enfrentamos pruebas? Primero, recuerda que no estás solo. En Salmo 34, versículo 17, dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Dios siempre escucha nuestras oraciones, y Él está dispuesto a liberarnos de nuestras dificultades. Así que, cuando enfrentes una prueba, no te alejes de Él, sino más bien, corre hacia Él en oración. Segundo, aprende a ver las pruebas como una oportunidad de crecimiento. Dios no está en el negocio de causar sufrimiento innecesario, pero Él sabe que las pruebas en nuestra vida pueden ser las circunstancias que más nos transforman. En Romanos 5, versículos 3 al 5, leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cada prueba que enfrentas te da una oportunidad para crecer en paciencia, carácter y esperanza. Tercero, nunca olvides que Dios tiene un propósito en todo lo que pasa. En Isaías 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. A menudo, no entendemos por qué suceden las cosas, pero confiamos en que, aunque no veamos todo el panorama, Dios está trabajando detrás de escena. Él tiene un propósito eterno en todo lo que permite, incluso cuando no podemos verlo inmediatamente. Para ilustrar este punto, quiero contarte la historia de una mujer llamada Ana. Ana había orado durante muchos años para tener un hijo, pero cada vez que parecía estar cerca de su sueño, algo lo arrebataba. Sin embargo, ella nunca dejó de orar y confiar en Dios. Finalmente, Dios le concedió un hijo, Samuel, y su vida nunca fue la misma. A través de la paciencia y la perseverancia en la oración, Ana no solo recibió su bendición, sino que su historia inspiró a generaciones de creyentes a confiar en el plan perfecto de Dios. ¿Estás enfrentando una prueba difícil en tu vida? Quiero animarte a que no te rindas. La sabiduría de Dios no siempre llega de inmediato, pero, con el tiempo, Él te mostrará el propósito de cada desafío y te dará la fuerza para atravesarlo con fe. Recuerda, cada prueba es una oportunidad para acercarte más a Él, para experimentar su fidelidad y para ver su gloria revelada en tu vida. Querido amigo, si has estado caminando en la fe durante algún tiempo, sabrás que la vida cristiana no es un viaje solitario. No estamos llamados a vivir en aislamiento, sino en comunidad. Dios en su infinita sabiduría nos enseña que la unidad en el cuerpo de Cristo es una de las claves para experimentar su paz y cumplir su propósito. La unidad no es solo un concepto teórico o una idea bonita, es una realidad práctica que debe vivirse todos los días, en nuestras relaciones con otros creyentes, en nuestras iglesias y en nuestros hogares. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el poder de la unidad? La unidad no es algo que suceda por accidente. En Efesios 4, versículo 3, el apóstol Pablo nos llama a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un esfuerzo intencional, un compromiso diario de trabajar en nuestras relaciones, de superar nuestras diferencias y de buscar siempre el bienestar del otro. La unidad es la forma en que reflejamos el corazón de Dios al mundo. Jesús, en su oración en Juan 17, dijo: Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta es una oración poderosa, porque en ella Jesús no solo pedía la unidad de los discípulos, sino que oraba para que esa unidad fuera un testimonio al mundo de su amor y de su obra redentora.
La unidad cristiana no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que el mundo vea la obra de Cristo a través de nosotros. Sin embargo, la unidad no significa uniformidad. No somos llamados a ser iguales en todos los aspectos. Dios ha creado a cada uno de nosotros con dones, talentos y personalidades únicas. La unidad en el cuerpo de Cristo no requiere que todos pensemos de la misma manera, sino que nos llama a trabajar juntos en armonía, a pesar de nuestras diferencias. Como Pablo explica en 1 Corintios 12, cada miembro del cuerpo tiene un papel crucial que desempeñar, y cada uno de nosotros es importante. La unidad, entonces, se construye sobre la base de la humildad, el perdón y el amor. Vivir en unidad con los demás no significa que nunca vamos a tener conflictos, sino que, cuando surgen diferencias, estamos comprometidos a resolverlas de una manera que honre a Dios y edifique a los demás. En Colosenses 3, versículo 13, se nos instruye a soportarnos los unos a los otros y perdonarnos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Alguna vez has tenido una discusión con un hermano o hermana en la fe? Tal vez algo te lastimó o una palabra mal dicha hirió tu corazón. Pero aquí es donde entra la sabiduría divina. Dios nos llama no solo a tolerarnos, sino a perdonarnos mutuamente como Él nos ha perdonado a nosotros. La unidad no crece en un terreno de resentimiento o amargura, sino en un suelo fertilizado por el perdón y la reconciliación. La sabiduría de Dios nos enseña a ver más allá de las ofensas personales y a reconocer que nuestro vínculo con nuestros hermanos en Cristo es más importante que cualquier desacuerdo temporal. Imagina, por un momento, una iglesia o comunidad cristiana donde todos buscan el bienestar del otro, donde cada miembro se esfuerza por escuchar, por perdonar y por trabajar juntos hacia una meta común. Esa es la unidad de la que habla la Biblia, y esa unidad tiene un poder transformador. No solo nos fortalece a nosotros como individuos, sino que nos convierte en un faro de luz en medio de un mundo dividido y polarizado. ¿Cómo podemos vivir en unidad con los demás en la práctica? En primer lugar, es importante cultivar un espíritu de humildad. La humildad es la base de cualquier relación cristiana. En Filipenses 2, versículo 3, Pablo nos exhorta: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto no significa que tengamos que pensar menos de nosotros mismos, sino que debemos aprender a poner a los demás antes que a nosotros, a valorar sus necesidades y a ser sensibles a sus sentimientos. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a escuchar. Muchas veces, los conflictos surgen porque no escuchamos realmente a los demás. En Santiago 1, versículo 19, se nos dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Escuchar realmente, sin interrumpir, sin juzgar, es una de las maneras más poderosas de construir unidad. Cuando escuchamos con empatía y con un corazón dispuesto, el entendimiento mutuo crece y las barreras que nos separan desaparecen. En tercer lugar, el perdón debe ser una práctica diaria. La vida en comunidad no es fácil, y siempre habrá momentos en los que alguien nos hiera o nos ofenda. Pero en esos momentos es cuando más necesitamos aplicar el perdón de Dios. En Mateo 6, versículo 14, Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no es opcional, es una ley del reino de Dios, y es lo que mantiene unidas a las personas. Recuerda, la unidad en Cristo no es una utopía, ni algo inalcanzable. Es una decisión diaria que requiere esfuerzo, pero también trae recompensas infinitas. La unidad entre los creyentes nos fortalece y nos convierte en un testimonio poderoso del amor de Dios para el mundo. Cuando vivimos en unidad, reflejamos el carácter de Cristo y somos una luz brillante que atrae a otros hacia Él. A lo largo de la historia, ha habido momentos en los que la Iglesia ha experimentado una división profunda, pero en cada uno de esos momentos, Dios ha llamado a su pueblo a la unidad. En el libro de los Hechos, vimos cómo los primeros cristianos vivían en comunidad, compartiendo lo que tenían y amándose unos a otros, y a través de ese amor, la Iglesia creció.
Esa misma unidad, esa misma visión de vivir en armonía, es la que Dios sigue llamando a su pueblo hoy. Así que, querido amigo, ¿estás dispuesto a ser un agente de unidad en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad? ¿Estás listo para practicar la humildad, el perdón y el amor genuino hacia los demás? Si es así, prepárate para ver cómo Dios usa tu vida para sanar, restaurar y transformar relaciones. La sabiduría de Dios te llevará a un lugar de paz, de crecimiento y de impacto eterno. Sé que muchas veces la vida no es fácil. Todos enfrentamos pruebas, desafíos y momentos de incertidumbre. Es en esos momentos cuando más necesitamos la sabiduría divina para caminar con propósito, sabiendo que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando todo parece oscuro. La adversidad no es una señal de que estamos fuera del camino de Dios, sino más bien una oportunidad para ver su fidelidad en acción y para que Él nos transforme a través del sufrimiento. La sabiduría divina, que proviene de Dios mismo, nos enseña a enfrentar las dificultades con una perspectiva diferente. En lugar de ver las pruebas como obstáculos insuperables, Dios nos invita a verlas como oportunidades para crecer en fe, en paciencia y en carácter. En Romanos 5, versículos 3 al 5, Pablo nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te has sentido alguna vez perdido en medio de tus luchas? Quizás has enfrentado la pérdida de un ser querido, una enfermedad prolongada o una situación financiera que parece no tener solución. Pero quiero recordarte que en medio de todo eso, Dios no te ha abandonado. De hecho, la Escritura nos enseña que cuando estamos en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. En 2 Corintios 12, versículo 9, Pablo dice que Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese momento de debilidad, cuando parece que no tenemos más fuerzas, Dios se muestra más fuerte que nunca. Recuerda, querido amigo, que las dificultades no son el fin de nuestra historia, sino el medio por el cual Dios moldea nuestra vida. Cuando perseveramos en la fe y confiamos en su sabiduría, encontramos que nuestras pruebas nos convierten en personas más sabias, más maduras y más preparadas para las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. La adversidad, entonces, no nos destruye, sino que nos purifica y nos prepara para lo que viene. Ahora, es posible que en tus momentos de dolor y lucha, la tentación sea desconectarte de Dios. Puedes sentir que Él está distante o incluso ausente, pero quiero animarte a que sigas buscando su presencia. La sabiduría divina nos enseña que, incluso en nuestros momentos de quebranto, Dios sigue estando cerca. En el Salmo 34, versículo 18, el salmista nos asegura, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando más quebrantados nos sentimos, más cerca está Él. En la misma medida que nuestras fuerzas humanas se agotan, es cuando la gracia divina se derrama de manera más abundante. Aquí es donde entra la importancia de perseverar en la oración. La oración no solo es una forma de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino también una manera de mantenernos conectados con Él, de reconocer su soberanía y de alinear nuestro corazón con su voluntad. En Lucas 18, 1, Jesús nos enseña una lección poderosa sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Dice, siempre deben orar y no desmayar. La oración perseverante no es solo pedir, sino también confiar en que Dios escucha y responde a su tiempo perfecto. ¿Te has sentido tentado alguna vez a rendirte? Puede que las circunstancias te hayan hecho pensar que no hay salida, pero quiero recordarte que con Dios siempre hay esperanza. La sabiduría divina nos enseña a mantenernos firmes en medio de la tormenta, sabiendo que la adversidad no es el final de la historia, sino una etapa transitoria que Dios usa para formarnos y fortalecer nuestra fe. Este principio se ilustra poderosamente en la historia de Job. Job pasó por sufrimiento y pérdidas inimaginables, pero al final de su prueba, su vida fue restaurada y multiplicada. Job nunca entendió completamente por qué sufrió tanto, pero su fe en Dios nunca vaciló. Él dijo,
aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Job nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter eterno e inmutable. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestras vidas? En primer lugar, debemos reconocer que el sufrimiento es parte de la vida, pero no es algo que nos define. En lugar de ver la adversidad como una maldición, debemos verla como una oportunidad para que Dios se glorifique a través de nuestra respuesta. Cuando nos aferramos a la fe, Dios usa incluso nuestras pruebas más difíciles para glorificar su nombre y para bendecirnos. En segundo lugar, debemos aprender a orar sin cesar. La perseverancia en la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también cambia nuestra perspectiva. Cuando oramos de manera persistente, nuestras mentes y corazones se alinean con la voluntad de Dios y comenzamos a ver nuestras dificultades desde su perspectiva divina. Por último, debemos rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye. No estamos destinados a caminar solos en nuestras luchas. La Biblia nos enseña que somos el cuerpo de Cristo, y como tal, debemos cuidarnos unos a otros, orar unos por otros y sostenernos mutuamente. En Gálatas 6, versículo 2, Pablo nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La sabiduría de Dios nos llama a ser una fuente de apoyo y consuelo para los demás, especialmente en los momentos de dificultad. Así que, querido amigo, no te rindas, sigue confiando, sigue orando, sigue perseverando. Dios está trabajando en tu vida, y aunque no siempre entendemos el proceso, sabemos que Él es fiel y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A menudo nos encontramos en una lucha interna cuando las cosas no suceden tan rápido como quisiéramos. La paciencia, esa virtud tan difícil de cultivar, es una de las mayores enseñanzas que Dios nos ofrece en su sabiduría. Vivimos en una sociedad que busca respuestas inmediatas, resultados rápidos y gratificación instantánea. Pero la sabiduría de Dios nos llama a un ritmo diferente, un ritmo que se basa en la confianza y la paciencia. En Isaías 40 horas y 31 minutos encontramos una promesa que debería infundirnos de esperanza en los momentos de espera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que cuando esperamos en Dios con fe y paciencia, Él nos da la fuerza para seguir adelante, no importa cuán largas parezcan las jornadas. La paciencia en la espera no significa estar pasivos, ni estar inactivos. Es un tiempo de preparación y confianza, es un tiempo donde Dios nos moldea para hacer lo que Él ha planeado para nosotros. La paciencia es una expresión de fe, es el reconocimiento de que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. El salmista nos dice en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Es un llamado a no apresurarnos ni a tomar decisiones impulsivas, sino a esperar con la certeza de que Dios tiene todo bajo su control. En nuestras vidas, la paciencia a menudo se ve como una cualidad que debemos tener o adquirir, pero en realidad, la paciencia es una manifestación del carácter de Dios en nosotros. En Gálatas 5, 22-23, Pablo habla de los frutos del Espíritu, y uno de ellos es la paciencia. Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Él cultiva la paciencia dentro de nuestro ser, ayudándonos a enfrentar la vida con serenidad, sin desesperación, confiando en el tiempo y en los planes perfectos de Dios. ¿Qué sucede cuando no practicamos la paciencia? La impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Las decisiones impulsivas a menudo traen consecuencias que no deseamos. En la historia de Abraham, vemos cómo la impaciencia llevó a Sara a proponerle a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar, en lugar de esperar la promesa de Dios. Este acto de impaciencia trajo consecuencias que afectaron su familia y las generaciones posteriores. Dios había prometido un hijo a Abraham, pero la promesa se cumplió a su tiempo y de la manera que él había diseñado. Así que, querido amigo, la sabiduría de la paciencia nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero eso no significa que no esté obrando en tu vida.
La espera en Dios no es tiempo perdido, es tiempo ganado en su presencia, y en ese proceso, Él nos transforma. En Hechos 1:4, Jesús les dio a sus discípulos un mandato: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Y así como los discípulos tuvieron que esperar, nosotros también debemos esperar pacientemente por lo que Dios tiene preparado para nosotros. No se trata de un simple esperar, sino de esperar con fe y expectación, sabiendo que su plan es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. La paciencia también nos enseña a depender completamente de Dios. En nuestras luchas diarias, es fácil sentir que debemos controlarlo todo, que debemos tomar el timón y guiar nuestro destino. Pero la sabiduría de Dios nos enseña a dejar ir el control y a confiar plenamente en su guía. En Proverbios 3, 5-6, leemos: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí, la sabiduría nos invita a soltar nuestras propias ideas y planes y a confiar en que Dios, que conoce el fin desde el principio, guiará cada paso de nuestra vida. En la práctica diaria, ¿cómo podemos cultivar esta paciencia divina que nos invita a esperar en el tiempo perfecto de Dios, confiando en que Él está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos? Primero, debemos aprender a frenar en los momentos de ansiedad. Cuando la impaciencia comienza a ganar terreno, es importante detenerse, respirar profundamente y recordar las promesas de Dios. Si te sientes tentado a tomar un atajo o a actuar sin esperar, recuerda que Dios siempre tiene un mejor plan y en su tiempo todo será perfecto. Segundo, debemos abrazar el proceso. La espera puede ser difícil, pero es en ese tiempo donde Dios trabaja en nuestra vida, refinando nuestro carácter y preparándonos para lo que viene. Al igual que el oro pasa por el fuego para ser purificado, nosotros pasamos por la prueba para ser transformados en algo más valioso y útil para el reino de Dios. La paciencia también es una oportunidad para crecer más cerca de Dios. Mientras esperamos, podemos aprovechar para profundizar nuestra relación con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y la meditación en su palabra. No desperdicies el tiempo de espera, usa ese tiempo para fortalecer tu fe y confiar más profundamente en su fidelidad. Es posible que en tu vida, querido amigo, hayas enfrentado heridas profundas, traiciones o situaciones difíciles que te han dejado marcado. El perdón no siempre es fácil, en muchos casos, puede parecer una montaña imposible de escalar. Sin embargo, la sabiduría de Dios en este aspecto es más profunda y poderosa de lo que imaginamos. El perdón es un acto de libertad y sanación, es un regalo que damos no solo a los demás, sino a nosotros mismos. En Efesios 4:32, Pablo nos da una instrucción clara: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Aquí, el perdón es una decisión que debemos tomar, no por lo que merezca la otra persona, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. En Jesús, Dios nos mostró la magnitud de su perdón, un perdón que no se basa en nuestras obras, sino en su misericordia y gracia. Dios no solo nos perdonó por nuestras ofensas, sino que nos enseñó a perdonar como Él lo ha hecho con nosotros. Es crucial entender que el perdón no significa que aprobemos lo que la otra persona hizo o que olvidemos la ofensa. El perdón es un acto de liberación, no de indiferencia. Cuando decidimos perdonar, estamos liberando nuestro corazón de la amargura y el rencor que nos ata. El perdón no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana y a veces puede ser un camino largo. Pero, ¿sabes qué? La sabiduría de Dios nos anima a empezar ese camino, paso a paso, confiando en que Él sanará nuestras heridas. Una historia poderosa en la Escritura que ilustra el perdón es la de José y sus hermanos, que lo habían traicionado y vendido como esclavo. Después de años de sufrimiento y separación, José se encontró con sus hermanos nuevamente y en Génesis 50:20 les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Este es el corazón del perdón, reconocer que, aunque las intenciones humanas puedan ser malas, Dios tiene el poder de redimir todas las situaciones y utilizarlas para su propósito divino.
El perdón no solo trae sanación a quien perdona, sino también a quien es perdonado. En el caso de José, su perdón hacia sus hermanos no solo les permitió ser reconciliados con él, sino que también permitió que toda la familia sobreviviera durante la hambruna. El perdón es un puente que restaura relaciones, construye puentes y trae restauración a las vidas rotas. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestra vida diaria? Primero, reconoce que el perdón es un proceso, y es posible que necesites tiempo para sanar. No te apresures ni te sientas culpable si no puedes perdonar de inmediato. El proceso de sanación lleva tiempo, pero es un viaje que, con la ayuda de Dios, podemos completar. En segundo lugar, confía en el poder de la gracia de Dios para sanar tu corazón. Hay heridas que solo Él puede sanar, y a veces necesitamos pedirle a Dios que nos dé el deseo y la capacidad de perdonar. En 2 Corintios 12, 9, Pablo nos recuerda que mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sentimos débiles e incapaces de perdonar, es en ese momento cuando la gracia de Dios nos capacita para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. En tercer lugar, haz un compromiso de perdonar, incluso cuando no sientas que estás listo. El perdón es una decisión, y aunque no siempre sentimos que perdonamos de inmediato, Dios honra nuestra decisión de obedecer su palabra. El perdón es un acto de obediencia a Dios, y en ese acto, Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda que el perdón no es para el otro, es para ti. Es un regalo que te da libertad. Es un acto que desata la paz en tu corazón y te permite avanzar. En el Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 6, 14 y 15: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es un llamado serio, y no se trata solo de lo que le sucede a la otra persona, sino de nuestra relación con Dios. En este mundo lleno de egos y luchas por el poder, la sabiduría divina nos llama a algo completamente diferente: el servicio. La verdadera grandeza, según la Biblia, no se mide por cuán alto llegues o cuán famoso te hagas, sino por la capacidad de servir a los demás con humildad y amor. En Marcos 9, 35, Jesús dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Este es un llamado a vivir de manera contracultural, en un mundo donde todos luchan por estar en la cima. La sabiduría de Dios nos enseña que, en lugar de buscar nuestro propio beneficio, debemos poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. En el reino de Dios, ser grande es ser el servidor de los demás. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos mostró lo que significa realmente servir. El samaritano, a diferencia de los líderes religiosos de la época, vio al necesitado y no pasó de largo, sino que se detuvo, lo atendió y le ofreció su ayuda sin esperar nada a cambio. En Lucas 10, 33 y 34, leemos que el samaritano se acercó a él, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este es un ejemplo perfecto de cómo debemos servir a los demás, sin mirar el costo, sin esperar recompensas y sin juzgar. Al servir a los demás, no solo estamos imitando el carácter de Cristo, sino que también estamos abriendo puertas para que Dios actúe a través de nosotros. Cada acto de servicio es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. En Mateo 25, 40, Jesús dijo: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Cristo mismo. Este es el corazón del servicio cristiano. No se trata solo de ayudar, se trata de hacerlo como si lo hiciéramos directamente para Jesús. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida carece de dirección o propósito? Tal vez, en algún momento, te has preguntado: ¿para qué estoy aquí? O te has sentido perdido, buscando respuestas a esas preguntas profundas sobre tu existencia. Querido amigo, no estás solo en esta lucha. La Biblia nos dice que cada vida tiene un propósito eterno, y que ese propósito no se define por las circunstancias del momento, sino por el diseño divino de Dios para ti. En Jeremías 29,
11, Dios nos da una promesa poderosa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo revela una verdad increíble. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan está lleno de esperanza y propósito. Aunque en ocasiones no entendamos completamente ese plan, debemos confiar en que Él nos guiará y revelará lo que necesitamos saber cuando llegue el momento adecuado. La sabiduría divina nos enseña a vivir con un propósito que va más allá de las metas mundanas o de los logros personales. Nuestro propósito debe alinearse con la misión de Dios en el mundo. En Efesios 2:10, la Escritura nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que cada paso que damos, cada decisión que tomamos, puede ser una parte de un propósito divino mucho mayor que nosotros mismos. No estamos aquí solo para vivir una vida sin rumbo, estamos aquí para hacer el bien, para servir, para hacer luz en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza de Dios. Jesús, en su vida aquí en la tierra, nos mostró lo que significa vivir con un propósito claro. En Juan 4:34, Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús sabía exactamente cuál era su misión, cumplir la voluntad del Padre y traer la salvación al mundo. A lo largo de su ministerio, cada acto, cada palabra, cada milagro tenía un propósito. Él vivió para hacer la voluntad de su Padre y servir a los demás. Y al hacer eso, demostró que el propósito de la vida no se encuentra en lo que conseguimos o en lo que obtenemos, sino en lo que damos y en cómo ayudamos a los demás. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría de vivir con propósito a nuestra vida diaria? Primero, debemos entender que Dios nos ha llamado a algo específico y es nuestra responsabilidad descubrir ese propósito. Esto no significa que todos tengamos que ser pastores o misioneros, pero sí significa que cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, un rol que desempeñar en el reino de Dios. Cada acción, cada decisión, cada relación puede ser parte de ese propósito si la entregamos a Dios y le pedimos que la use para su gloria. La vida con propósito requiere que pongamos a Dios en primer lugar. La mayoría de nosotros vivimos con una lista de prioridades que a menudo se centra en el trabajo, la familia o los logros personales. Sin embargo, la sabiduría divina nos dice que la verdadera felicidad y satisfacción solo se encuentran cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que debemos buscar el propósito de Dios primero y confiar en que Él proveerá lo que necesitamos mientras seguimos su camino. Debemos entender que vivir con propósito no significa que siempre será fácil. Habrá momentos de dificultad, momentos en los que no sabremos cuál es el siguiente paso, pero en esos momentos debemos recordar que Dios nunca nos deja solos. En Isaías 41:10, Dios nos promete, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vivir con propósito es un acto de fe. Es caminar en confianza, sabiendo que, aunque no siempre veamos todo el panorama, Dios está trabajando en cada paso que damos. La paciencia es una virtud que, hoy en día, parece escasear. Vivimos en un mundo que exige resultados inmediatos. Todo está a nuestra disposición con solo presionar un botón, las respuestas, las compras, las noticias. Y, sin embargo, la sabiduría divina nos enseña que la paciencia es esencial para vivir una vida plena en Cristo. El esperar en Dios no es solo una práctica necesaria, sino una muestra de nuestra fe y confianza en Él. En Santiago 5:7 se nos exhorta, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí, la paciencia no es simplemente esperar pasivamente, sino esperar activamente, confiando en que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. La espera puede ser difícil, especialmente cuando estamos pasando por pruebas o enfrentando desafíos que parecen no tener fin. Sin embargo,
la paciencia nos enseña a confiar en el plan de Dios, sabiendo que Él está trabajando en nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Una historia bíblica que refleja la paciencia es la de Abraham y Sara. En Génesis 12, Dios les promete que serán los padres de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Abraham y Sara tuvieron que aprender a esperar, y en ese tiempo de espera, su fe fue puesta a prueba y refinada. A lo largo de su historia, Dios les enseñó que la espera en Él no es en vano, que su promesa siempre es fiel. Aunque la espera fue larga, al final Dios cumplió lo que había prometido. La paciencia en la espera revela nuestra confianza en que el plan de Dios es mejor que cualquier cosa que podamos hacer por nuestra cuenta. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría de la paciencia a nuestras vidas diarias? Primero, entendamos que la espera no es algo que debemos hacer solos. A menudo, sentimos que el tiempo de espera es un tiempo perdido, pero en realidad, Dios está trabajando en nosotros durante ese tiempo. En Isaías 40, 31, se nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando confiamos en Dios durante la espera, Él nos fortalece y nos prepara para lo que viene. La paciencia nos enseña a ser humildes. Muchas veces, no obtenemos lo que queremos cuando lo queremos porque necesitamos crecer y madurar antes de recibir lo que Dios tiene para nosotros. La paciencia nos recuerda que no todo depende de nosotros y que debemos confiar en la sabiduría y el tiempo perfecto de Dios. La paciencia en la espera también nos enseña a estar agradecidos. En lugar de enfocarnos en lo que no hemos recibido, debemos agradecer a Dios por lo que ya tenemos y por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La gratitud nos ayuda a mantener una actitud de confianza y esperanza mientras esperamos en su plan perfecto. En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles. Situaciones que nos desafían, pruebas que parecen imposibles de superar y momentos de dolor que nos hacen preguntarnos si alguna vez veremos la luz al final del túnel. Pero déjame decirte algo muy claro: Dios está en control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Y la sabiduría divina, que solo se obtiene a través de una relación cercana con Él, nos enseña que en los tiempos de prueba podemos encontrar paz, fortaleza y esperanza, si tan solo confiamos en Él. La Biblia está llena de historias de personas que atravesaron momentos de gran adversidad, pero cuya fe en Dios nunca vaciló. Ellos nos enseñan que, aunque las circunstancias puedan ser inciertas, nuestra confianza en Dios debe ser firme, porque Él nunca nos abandona. Un ejemplo claro de esta verdad es el de Job, un hombre que, después de perder su riqueza, su salud y su familia, mantuvo su fe en Dios. En Job 1, 21, él expresa con una claridad impresionante: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este versículo refleja una confianza profunda en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias eran trágicas. Job no entendía por qué le sucedían estas cosas, pero sabía que Dios no lo había abandonado y que su propósito se cumpliría. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la verdadera sabiduría se encuentra en confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. En Proverbios 3, 5 y 6 se nos instruye: fía de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas ni en nuestra comprensión limitada. Aunque el dolor y la confusión nos rodeen, Dios tiene un plan que está más allá de lo que podemos ver en el momento. Cuando confiamos en Él, nuestras vidas comienzan a alinearse con su voluntad y Él nos guía a través de la tormenta. Quizás en este momento te encuentras enfrentando una situación difícil. Tal vez estás atravesando una enfermedad, una pérdida o una crisis financiera y sientes que todo se desmorona a tu alrededor. Pero quiero que recuerdes que no estás solo. En Isaías 41, 10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando confiamos en Dios, Él se convierte en nuestra fuerza y nuestra ayuda en el momento justo. No importa lo que estés viviendo, lo que importa es a quién estás mirando.
Si pones tu fe en Dios, Él transformará tu situación y te llevará a lugares que jamás imaginaste. Uno de los aspectos más poderosos de la sabiduría de confiar en Dios es que, aunque los problemas sean inevitables, Él utiliza esas pruebas para nuestra formación espiritual. En Santiago 1, 2 y 3, la Biblia nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este pasaje nos recuerda que las dificultades no son castigos, sino oportunidades para que nuestra fe se fortalezca. Es en medio de las pruebas cuando aprendemos a depender de Dios de manera más profunda. Sin los momentos difíciles, nunca experimentaríamos la paz que solo Él puede dar en medio del caos. Y la sabiduría de Dios nos enseña que, a través de estas pruebas, nos estamos volviendo más fuertes, más sabios y más preparados para lo que Él tiene para nosotros. A medida que navegamos por las dificultades de la vida, no podemos permitir que las circunstancias nos definan. En lugar de centrarnos en lo que no tenemos o en lo que nos falta, debemos enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6 y 7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él se ocupa de cada detalle de nuestra vida. La paz de Dios no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sino de la certeza de que Él está con nosotros en cada paso del camino. Cuando confiamos en Dios, experimentamos una paz sobrenatural que no tiene explicación humana. Otra parte fundamental de la sabiduría divina es aprender a vivir con gratitud. La gratitud no es solo una respuesta a lo bueno, sino una actitud que cultivamos en nuestro corazón, independientemente de las circunstancias. En Tesalonicenses 5, 16 y 17, Pablo nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo resalta tres actitudes clave: gozo, oración y gratitud. La gratitud es una llave poderosa que abre las puertas del corazón a la paz de Dios. Cuando agradecemos a Dios por lo que tenemos, estamos reconociendo su soberanía y su provisión. No importa lo que estés enfrentando, siempre hay algo por lo que dar gracias. En medio de las pruebas, la gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. Al agradecer a Dios, nos enfocamos en sus bendiciones y no en nuestras dificultades. Es fácil dejarse arrastrar por el estrés, la ansiedad o la tristeza cuando las cosas no van bien, pero la sabiduría de Dios nos enseña que, incluso en los momentos difíciles, hay razones para ser agradecidos. Cada día es un regalo de Dios, y aunque las circunstancias cambien, Él nunca cambia. Él siempre está con nosotros, siempre nos provee y siempre nos da esperanza. En cuanto a la esperanza, esta es otra piedra angular de la sabiduría divina. En Romanos 8, 28, encontramos un versículo que nos da esperanza inquebrantable, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque no entendamos el propósito detrás de cada situación, debemos confiar en que Dios está trabajando en todo para nuestro bien. Incluso cuando el camino parece oscuro, la luz de la esperanza siempre está presente, guiándonos hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Es importante que, como creyentes, no vivamos solo para el momento presente. Vivimos con la expectativa de que Dios está obrando en nuestras vidas de una manera que va más allá de lo que podemos ver. En Hebreos 11, 1, se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivir con esperanza es mantener los ojos puestos en lo eterno, en la promesa de que Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas y que todas las cosas en este mundo, incluso las más difíciles, se alinean con su plan eterno. Amado amigo, si algo quiero que te lleves de esta enseñanza es esto: la sabiduría divina es un camino que se recorre cada día. No se trata solo de momentos de inspiración o de grandes revelaciones, sino de tomar decisiones diarias basadas en la verdad de Dios, confiando en Él, viviendo con propósito,
gratitud y esperanza, y sabiendo que su presencia está con nosotros en cada paso. Si permitimos que Dios guíe nuestras vidas y confiamos en su sabiduría, viviremos vidas plenas, llenas de paz y propósito, y seremos una luz en un mundo oscuro. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a confiar en la sabiduría divina para tu vida? ¿Estás dispuesto a entregar tus preocupaciones, tus planes y tus sueños a Dios, sabiendo que Él tiene algo mucho mejor preparado para ti? La sabiduría de Dios no siempre se encuentra en la rapidez de la acción, sino en la profundidad de la paciencia, la fe y la obediencia. Cuando decidimos vivir conforme a su sabiduría, experimentamos la paz que solo Él puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, querido amigo, no importa lo que estés enfrentando en este momento, confía en que Dios tiene un propósito perfecto para tu vida y que Él está trabajando en ti en cada paso del camino. La sabiduría de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que nos transforma desde adentro, ayudándonos a ser la persona que Él nos ha llamado a ser. Confía en Él, sigue su camino y verás cómo todo lo que parece incierto se convierte en una oportunidad para ver la gloria de Dios en tu vida. Este es solo el comienzo de un viaje profundo y transformador. Sigue buscando la sabiduría divina y verás cómo Dios obra en tu vida.